1 en punto de la tarde, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Cuerpo Médico. Arrancamos una nueva semana con un tema muy interesante que usted ha estado solicitando a través de las redes sociales desde hace muchas semanas atrás para que lo toquemos y para que el especialista lo explique. Hoy vamos a hablar del colon irritable o intestino irritable. ¿Cuáles son las causas que podrían generarlo? ¿Cuánto de eso tiene que ver pues la alimentación? Todo eso el día de hoy con el especialista y también con Sara Guzabal, nuestra nutricionista. Si arrancamos el día de hoy el Cuerpo Médico. Y puede pues una inadecuada o mala alimentación originar colon irritable o intestino irritable. ¿Y cuánto tiene que ver pues el estrés también en este padecimiento, en este síndrome? Bueno, hoy vamos a tener un especialista que va a responder todas sus preguntas de este trastorno digestivo que dicen que es funcional, porque no es que se altere el intestino, sino que básicamente es el funcionamiento de este el que termina originando este padecimiento. Pero ¿qué les parece si mejor vemos una notita al respecto para que empiecen ya a entrar sus preguntas para nuestro especialista? El síndrome de colon irritable es un trastorno frecuente que afecta al intestino grueso. Ahora, los signos y los síntomas incluyen, por ejemplo, cólicos, dolor abdominal, hinchazón abdominal, gases y diarrea o estreñimiento, o en todo caso ambos. El síndrome de colon irritable es un trastorno crónico que se tiene que controlar a largo plazo. Es importante mencionarles que solo una pequeña cantidad de personas con síndrome de colon irritable tienen signos y síntomas graves. Ahora, algunas personas pueden controlar los síntomas con cambios en la dieta, el estilo de vida y también controlando el nivel de estrés. Los síntomas más graves se pueden tratar con medicamentos y asesoramiento de un profesional. De igual manera, el síndrome de colon irritable no causa cambios en el tejido intestinal ni aumenta el riesgo de padecer el cáncer colorectal. Sin embargo, es importantísimo consultar al médico si se tiene un cambio persistente en los hábitos intestinales u otros signos o síntomas del síndrome de colon irritable, porque estos podrían indicar una afección más grave, como lo sería el cáncer de colon. Amigos de Cuerpo Médico, tengan en cuenta estas recomendaciones y no olviden que la prevención trae consigo salud. Muchísimas gracias. Y bueno, pues hemos visto ya parte de los síntomas, pero qué mejor tener al especialista al lado para que también absuelva no solamente las consultas que usted va a realizarle, de repente de casos muy puntuales, sino también para conocer a rasgos generales de qué se trata esto del colon o intestino irritable. Estamos acompañados del doctor Luis Cervera Caballero, él es médico gastroenterólogo de CISOL del municipio metropolitano de Lima. Doctor Cervera, qué gusto tenerlo nuevamente con nosotros. ¿Cómo estás? Muy agradecido de estar acá contigo. ¿Es colon, intestino irritable? Cuéntenos un poquito, doctor, antes de empezar ya con las llamadas. El término correcto es síndrome de intestino irritable, ya que esa anormalidad en el tránsito intestinal, en el olor abdominal que se genera a nivel del colon, no solo abarca este órgano, sino también los intestinos. A ver si nos lo puede mostrar y nos dice básicamente qué es lo que genera. Básicamente lo que ocurre es, nosotros definimos básicamente el síndrome de intestino irritable, el dolor abdominal crónico, que usualmente está asociado a un cambio en el hábito defecatorio y que usualmente se presenta por más de 3 meses. Y esto incluso por eso es que la gente siente, ¿no?, alivio cuando va, ¿no?, al baño a ocupar y luego... Exactamente, justamente hay personas que tienen cierto alivio a la hora de defecar, a la hora de hacer sus deposiciones, y hay otras personas que les genera un poco más de molestias. Entonces es un conjunto de anormalidades que van en relación no solo al colon, sino también al intestino, ¿no? Perfecto, vamos con una primera consulta. ¿Qué le parece? Tenemos a Esmeralda, nos llama desde Lima. Esmeralda, gracias por llamar, te escucha el doctor Cervera. Buenos días, señorita, buenos días, doctor Cervera. ¿Cómo está? Buenos días. Las personas que tienen Parkinson sufren de estreñimiento, no sé si por causa del mismo enfermedad de las pastillas, pero ¿cómo se puede evitar esto? Y las personas que también sufren del mismo estreñimiento, pero que tiene un dolor que viene desde el recto hasta hasta el estómago, ¿es también producto de un colon irritable? ¿Y cómo se puede evitar? Muchas gracias. Bien, muy importante la pregunta que nos ha hecho tu televidente. Básicamente para expresarles de que
todo paciente mayor de 45 años que presenta dolor abdominal, un cambio extraño en el hábito a la hora de defecar, siempre tenemos que hacerle un estudio, por ejemplo, un estudio colonoscópico para poder descartar alguna otra anormalidad en el tubo digestivo, ¿no? Eventualmente los pacientes que sufren de Parkinson toman algunas medicinas que les puede generar cierta dismotilidad, una disminución en el tránsito correcto del intestino. Entonces, definitivamente las medicinas sí pueden producir este problema, ¿de acuerdo? Claro. Eventualmente, la correcta alimentación, mejorar el consumo de fibra, agua en estos pacientes va a ser fundamental para que puedan evacuar correctamente. Por ahí se le puede agregar quizás algún laxante, algo que pueda definitivamente de alguna manera aliviar las molestias que tiene el paciente. O sea, una alimentación basada en mucha más fibra. Mayor cantidad de fibra, mayor cantidad de soluble. agua, exacto. Eso es lo principal que debemos cambiar en todo paciente que generan estos problemas. Pero por lo general, los medicamentos para esta enfermedad podría generar... Sí, de todas colon maneras sí irritable. puede ser una causa. Tendría que de todas maneras ser evaluado por el neurólogo, quizás administrarle algún adyuvante como un laxante para que pueda evacuar correctamente, ¿no? Con una colonoscopía podría... Así es, con una colonoscopía, si es que ya identificarse tiene dolor o por ahí tiene algún signo de alarma, quizás poder definir que no tenga un problema más asociado a ello, ¿no? Perfecto, muy bien. Ahí está la respuesta para Esmeralda. Nos vamos hasta La Victoria. Mariela, gracias por llamar. Te escucha el doctor. Buenas tardes, doctor. Mi pregunta es, yo tengo 54 años, mi dieta es normal, no como muchas harinas, pero mi problema es que cuando voy a evacuar, tengo la sensación de que estoy estreñida, pero la evacuación es pastosa, no es seca, no es como del cordero, la caquita del cordero, sino es pastosa. Entonces, tomo agua, 2 litros, agua blanca no, con agua con hierba sí, y la verdad es que no sé si estoy con el colon, tengo o no tengo para irme a hacer un chequeo. Por eso ya en vista de que aquí en este programa quería aprovechar. Muy bien, gracias Mariela, doctor. Bien, para empezar, Mariela, muy interesante lo que nos conversa, lo que nos pregunta, si es que requiere hacer algún tipo de evaluación médica. Lo correcto es que todo paciente arriba de 45 años le hagamos por lo pronto un estudio colonoscópico para poder definir que no haya nada más anormal en el tubo digestivo, como te expresaba inicialmente. Así es. Idealmente, en estos pacientes que ya generan dolor por más de 3 meses, sí definitivamente podría ser un síndrome de intestino irritable. Ella menciona de que definitivamente si es que ya no ha habido un cambio en digamos, la solidez de las deposiciones, a pesar de la ingesta de fibra, a pesar de la ingesta de agua, quizás podríamos ahí agregar nuevamente un laxante, algo que pueda disminuir un poco la solidez de las heces, ¿de acuerdo? Pero siempre hacerle hincapié al paciente que ingiera mayor cantidad de fibra, como son los vegetales, las frutas en general, y mayor cantidad de agua, ¿no? Doctor Cervera, ¿cuándo es que uno tiene que tener señales de alerta? Cuando sus deposiciones no son normales, digamos, alargadas, sino que son pastosas, diarrea, luego estreñimiento. ¿Ahí es cuando uno ya tendría que tener señal de alerta o puede ser indigestión? Efectivamente, hay ciertos signos que al gastroenterólogo, al médico internista, al médico general, nos llama la atención que podría de todas maneras ser otro problema orgánico, algo más distinto a un síndrome de intestino irritable, como por ejemplo un paciente que tiene anemia, baja de peso no explicable por la dieta o el ejercicio, o que tenga algún antecedente oncológico como cáncer de colon, cáncer de páncreas, cáncer de estómago. En esos pacientes sí definitivamente tenemos que investigar algo más que le esté generando estas molestias y no solo definirlo como un síndrome de intestino irritable. Perfecto, vamos ahora hasta Arequipa. En Arequipa nos llama Sara. Sara, gracias por llamar. ¿Cuál es tu consulta? Muy buenas tardes, señorita. Hola. Bien, me detectaron colon irritable y me dieron algunas pastillas para movilizar mi digestión, pero aún sigo con dolor en el abdomen, a la altura de mi estómago, ¿no? Y también he sufrido de estreñimiento y tengo gastritis. Y bueno, quisiera saber qué me podría decir el doctor, porque me sigue doliendo a la altura del abdomen y es lo que más me preocupa. Perfecto. Bien, es importante lo que nos dice la televidente respecto a este tema porque definitivamente antes de catalogar un síndrome de intestino irritable tenemos que descartar otros problemas asociados. Usualmente, como te explicaba inicialmente, siempre el dolor abdominal tiene, digamos, el síndrome de intestino irritable se tiene que descartar otros problemas que no sean, digamos, explicables por este síndrome, ¿no? Por ejemplo, un dolor pélvico, un dolor menstrual, ¿no? Que se presenta cíclicamente, preguntarle a la paciente si es que ha sido intervenida quirúrgicamente previamente, ¿no? Estos pacientes también tienden a presentar dolor.
necesariamente, si es que ya hemos investigado todo y no hay nada que justifique estas molestias, ya podemos catalogarlo dentro de un síndrome de intestino irritable. ¿Qué pasa si es que el paciente no mejora a pesar de las terapias administradas, no mejora el flujo de sus deposiciones, aún presenta diarreas, aún presenta deposiciones líquidas, aún presenta deposiciones muy sólidas? ¿De acuerdo? Deberíamos investigarla inicialmente con una colonoscopía, algunos exámenes de laboratorio, un examen de heces para poder definir que no haya nada que nos sugiera otro problema. Si es que a pesar de ello la paciente hemos investigado y no tiene ningún problema orgánico, algo que justifique estas molestias, debemos optimizar la dieta, el ejercicio también es muy importante, el tema de la ingesta de agua y siempre tomar en consideración el tema psicológico, ¿de acuerdo? ¿Cuánto de esto tiene que ver con el estrés, la situación pues anímica? Porque sabemos que el estómago está muy relacionado pues a lo que puede pasar con nuestro sentir, Así es, ¿no? efectivamente hay un eje muy importante en la parte psicológica y la parte gastrointestinal. Los pacientes, usualmente el 70% de pacientes que tienen síndrome de intestino irritable, usualmente quejan de un problema de estrés, ansiedad, por ahí psicológicamente se encuentran algo alterados, ¿no? Están estresados, tienen algún problema laboral y generan deposiciones líquidas, por ejemplo, o tienen episodios agudos de este síndrome de intestino irritable. Necesariamente tenemos que modificar ello. Idealmente, a veces, en algunos pacientes, los cuales ya no se mejoran con las terapias, digamos, que comúnmente administramos, a veces se le dan antidepresivos para que pueda mejorar su estado anímico también. Así es. Entonces es importante siempre valorar y no despreciar la parte psicológica del paciente, Claro que ¿no? sí. Que es muy importante. Y es que el ser humano, la persona, somos un todo, pues no Así lo es, podemos separar, efectivamente. ¿no? No podemos separar la parte somática, orgánica, de la parte psicológica, que tienen un entrelazado muy importante, Claro que ¿no? sí, por eso siempre es un abordaje multidisciplinario. Vamos Así hasta es. el Agustino. Marina, gracias por llamarte. Escucha el doctor Cervera. Marina. Doctor, buenas tardes. Yo hace 10 años ya me dijeron de que tenía colon irritable. Y bueno, sigo con las diarreas continuas, hago comidas así, todo sancochado, todo, pero igual he ido al gastroenterólogo y solo me receta Bismuctor. Entonces, ahora ya me comienza a doler también la boca del estómago y la verdad que es bastante incómodo. Claro, Samuel. ¿Y tu consulta es, Marina? Si esto tiene curación de alguna manera, porque también me están tratando en psiquiatría, porque también decían que era ansiedad. Ya, y lo otro que quería preguntar era de que si en sí sola hay atención presencial. Perfecto, ahí está. Perfecto. Muchas gracias. Gracias Bueno, a ti, muy Marina. buena pregunta que nos hace tu televidente, ¿no? Realmente es importante valorar nuevamente el tema psicológico, ¿no? Definitivamente, justamente en estos pacientes es donde se genera mayor cantidad de estas molestias y justamente ver relación también a un problema gastrointestinal superior que es la dispepsia, que justamente conversamos previamente. El síndrome de intestino irritable va muy entrelazado también a la dispepsia funcional, es justamente este problema tipo gastritis que se genera asociado al estrés y demás. Si es que eventualmente ya te han hecho una colonoscopía, te han hecho una endoscopía, se ha descartado realmente algún problema orgánico, no tienes anemia, baja de peso, nada que justifique, digamos, tu problema o un tema orgánico, probablemente tendríamos que optimizar la terapia psicológica necesariamente. Modificar nuevamente la dieta, evitar ciertas comidas que te pueden estar generando mayor cantidad de molestias, como por ejemplo la comida muy picantes, el café, el alcohol, gaseosas, bueno, las imaginamos gaseosas, que los eso tiene que estar gasificantes. Generalmente todas estas sustancias pueden generar mayor cantidad de gas a nivel del intestino y en estos pacientes justamente tienen algo que se llama hipersensibilidad visceral. ¿Qué es esto? Que justamente los órganos son más proclives a generar dolor por la distensión de los mismos. Entonces, esto se maneja nuevamente con algunos, digamos, medicamentos que pueden mejorar tanto la parte psicológica como esa hipersensibilidad de las vísceras para generar dolor, ¿no? ¿Y uno se cura completamente del intestino Eventualmente se irritable? puede manejar. El paciente puede tener un episodio de estrés, qué sé yo, la pérdida de un familiar en esta coyuntura y puede nuevamente recaer en este problema, ¿no? Eventualmente se puede controlar, lo podemos manejar, inclusive en algunos pacientes se puede hasta curar, pero si es que mantenemos el estado psicológico aún alterado, esto podría persistir en el transcurso del tiempo. Doctor ¿no? Cervera, y si nos vamos al otro lado de la moneda, ¿qué origina el hecho de que una persona padezca de colon o intestino irritable mucho tiempo? ¿Esto puede originar un cáncer de colon o no? ¿No tiene relación? No hay una relación tangible respecto a ello. Son otros factores los que intervienen en el cáncer de colon. Básicamente, el síndrome de intestino irritable, si es que no se maneja en el tiempo, lo que le genera es mayor depresión al paciente, hace un círculo vicioso. Entonces, generalmente esto genera mayor molestias, digamos,
no se corrige correctamente y el paciente se siente un poco más estresado de lo normal, ¿no? Eventualmente no hay una relación tangible respecto al cáncer de colon, que el paciente tenga mayor posibilidad de hacerlo, pero sí repercute en la salud psicológica del paciente, ¿no? Que ya de por sí pues afecta Se todo. contraterapia y demás. Doctor, ¿Marina puede ir a atención presencial a Sí, Sisol? efectivamente se están atendiendo de manera presencial en Sisol y Camanal, justamente donde ahí trabajamos para que te puedas atender. Perfecto, entonces ahí, atención presencial en Sisol. Vamos hasta Cañete. Clara, muchas gracias por esperarnos. ¿Cuál es tu preguntita? Sí, buenos días, doctor. Felicitaciones por su programa, es muy importante Sí. para nosotros. Qué bueno. Mire, mi problema que tengo es cada vez que voy a defecar al baño, yo estoy bien, pero cuando voy a defecar y salgo, siento un malestar en el ombligo, adentro del ombligo, a la altura, y me molesta y me siento débil, me quitan las fuerzas y me presiona esa parte y me duele. Yo lo tengo hace mucho tiempo ese mal. Yo quisiera saber qué es, doctor. Me han hecho análisis de coprológico funcional, no hay sangre en las heces, todo está bien, muchos análisis, menos endoscopía ni colonoscopía, pero lo demás todo está bien, pero últimamente también siento un malestar en el oído, un zumbido en el oído, ¿no? No sé si será por eso. ¿Qué no, edad no tienes, sé. Clara? 55. 55, perfecto. Gracias por llamar, te escucha el doctor y te va a dar la respuesta. Perfecto, como les expresaba inicialmente, ahora las guías clínicas actuales nos mencionan que arriba de los 45 años debemos hacerle una colonoscopia y una endoscopia por lo De pronto a ley, los pacientes. De ley, de todas 45 años maneras. para arriba, sus dos exámenes. Así es, uno para hacer detección de pólipos, lesiones precancerígenas en el colon necesariamente, y después de ello descartar si es que no hay nada normal y podríamos ya definir que es un síndrome de intestino irritable, ¿de acuerdo? Si es que, muy importante, ya le han solicitado un coproparasitológico, un examen de sangrado en las deposiciones y todo salió negativo, eso nos explica por lo pronto que sí podría ser este problema. Inicialmente, Clara, te recomendaría reducir un poco las grasas, hay que modificar un poco el peso si estás con un poco de sobrepeso, tomar mayor cantidad de fibra, ¿de acuerdo? Y si nada de esto funciona, quizás agregarle un laxante, algo que ya lo tenemos que hacer en la consulta médica. Ojo, no automedicarse nunca. Jamás de los jamás. Así el ejercicio, Así ¿cuánto es. puede cambiar todo eso del tema de anímico y el tema físico? Perfecto. El ejercicio físico generalmente ayuda a mejorar un poco el tránsito intestinal, ayuda también a la dispepsia, ayuda a mejorar el estado anímico, genera endorfinas, o sea, Ajá. tiene múltiples beneficios. Lo que dice la OMS es que queremos hacer por lo pronto 3 veces a la semana, por lo menos 30 minutos. Eso va a ayudar a aliviar al paciente, le va a quitar el estrés y va a mejorar todo este problema, ¿no? Perfecto, tenemos una última consulta, nos vamos hasta Villa María del Triunfo. Luz, gracias por esperar. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, quería hacerle la consulta al doctor. Mire, no sé si yo tendré el colon irritable. Soy una paciente que sufro de estreñimiento y últimamente, no sé, cada cosa que como me cae como una indigestión, ¿no? Siento pesadez, como empacho, me arde el estómago, se me hincha el estómago. A veces voy al baño, estoy estreñida y a veces tengo el estómago suelto. Les va variando, pero mayormente soy una persona que soy estreñida, ¿no? Y últimamente estoy sintiendo que tengo flatulentos, es un olor ya como insoportable, ¿no? Entonces, no sé a qué se deberá esto, si es el colon es o no. irritable y qué tendría que hacer, por favor. Perfecto, muy bien, muchas gracias, Luz. Nuevamente, lo que nos dice Luz es bastante importante, ¿no? Por ahí nos menciona que tiene episodios de estreñimiento, a veces se estreñe y a veces tiene deposiciones reducidas de consistencia, en este caso como diarreas, ¿no? Claro. Justamente esta variación defecatoria, episodios de estreñimiento con deposiciones líquidas o pastosas o reducidas de consistencia, van netamente en un síndrome de intestino irritable, ¿no? Ella menciona que tiene empacho, ¿no? O lo que nosotros le decimos médicamente la distensión abdominal en la parte superior después de la ingesta de las comidas. También va en relación a una dispepsia. Entonces, nuevamente lo que te expresaba, Ajá. de que la dispepsia funcional en estados de estrés con el síndrome de intestino irritable van muy de la mano, ¿no? Probablemente ahí hay que valorar nuevamente, si es que el paciente tiene más de 45 años, una colonoscopía para poder determinar que no haya nada normal en el tubo digestivo. Y si es que se ha descartado eso con un examen de heces, no hay anemia, no hay baja de peso, podríamos catalogarlo como tal. Inicialmente las recomendaciones siempre son mejorar la ingesta de fibras, mayor cantidad de verduras, frutas y agua, ¿no? Es lo más importante. Ahí Y regresamos. después, así es, y si es que no varía con eso, ya indicarle algún laxante, alguna medicina para que puedan mejorar sus síntomas, ¿no? Perfecto, doctor. Para ir cerrando ya este tema de colon o intestino irritable, ¿qué recomendaciones puede dar a los clientes que nos están viendo en estos momentos y de repente por ahí han sentido, ¿no?, alguna similitud, cosas que de repente les está pasando, ¿no? Diarrea, estreñimiento, ¿no?, embalonamiento y de repente por ahí, ¿no?, el tema por la alimentación también. Claro, necesariamente expresarles a los televidentes de que tenemos que lo que inicialmente cambiar es nuestra alimentación, comer correctamente, evitar ciertas comidas que pueden generar mayor cantidad de gases,
como son el consumo escaso de fibras, de acuerdo al café, el alcohol, por ahí las harinas, ¿está bien? Los chocolates y demás. Todo esto necesariamente van a contribuir a que le genere mayor dolor, mayores molestias referentes a este problema. Y no, digamos, menospreciar el estado psicológico. Un paciente que está en estrés, con ansiedad, definitivamente va a generar mayor cantidad de problemas gastrointestinales. Hacer ejercicio físico, que es importante, 3 veces a la semana, 30 minutos. Eso no nos va a ayudar solo al síndrome de intestino irritable, sino también a otros problemas de salud que podemos tener. Y no automedicarse porque se puede enmascarar, no automedicarse jamás, visitar al gastroenterólogo, al médico internista, justamente para que pueda valorar e indicar si es que se le requieren hacer algún otro estudio adicional para diagnosticarlo. Perfecto, muchísimas gracias, doctor Luis Cervera Caballero, ti. médico gastroenterólogo de Sisol, del municipio metropolitano de Lima. Es un gusto siempre tenerlo con nosotros y nosotros vamos a hacer ahora una pausa y vamos a ahondar justamente en uno de los pilares de lo que estaba hablando el doctor Cervera, de lo que es la buena salud. La alimentación. Viene Sara Busaba, nuestra nutricionista, y nos va a decir pues la alimentación indicada para ese colon o intestino irritable. No se mueva, ya regresamos. Amigos, muy buen comienzo de semana y ustedes que nos están escuchando, que hoy estamos dedicando el programa al colon irritable, por favor no se desesperen si ese es su caso, como el caso de Marina, que nos contaba que no resiste muchos alimentos y que claro, a veces esta sensibilidad, este miedo por comer genera también la pérdida de peso. Que ojo, no es el único motivo, podría haber cosas que están pasando ahí en ese intestino y requiere mayor profundidad en el análisis. Pero ¿qué pasa con la dieta? Como bien nos estaba comentando nuestro invitado, la dieta pasa por periodos. Cuando estoy en etapa de estreñimiento, subo la fibra con mis ensaladas, mi fruta con cáscara, mi agua, mi salvado de trigo. Pero si estoy en episodios de diarrea, me paso a una dieta blanda donde tengo todo sancochadito, al horno, nada de fibra ni alimentos crudos. Pero hay otra gran parte que es la que hoy quiero concentrarme y que tiene que ver con esta poca tolerancia a los alimentos. Porque efectivamente hay alimentos que contienen harinas, almidones, como los que tengo aquí, por ejemplo, la yuca, que por supuesto todo el mundo conoce la yuquita y acá la tenemos sancochadita, o por ejemplo la papa que tenemos acá y en este caso acá también la tenemos sancochadita. Va a depender la tolerancia de cada uno, porque si bien es cierto, ustedes me pueden decir, bueno, pero la yuca y papa son del mismo grupo, serán similares. Sí, pero el tipo de almidón que contiene es distinto. Y ahí tú que me estás mirando tienes que ir probando. ¿Qué te cae mejor? ¿La yuca o la papa? ¿Te cae mejor sancochada, al horno, en puré? Es cuestión de paciencia y de ir probando. Y así como esos alimentos que tienen harina, tenemos también las menestras. Y en ese caso vas a pasar por episodios donde puedes consumirla tal cual en un guisito, echándole un poquito de bicarbonato, ahí sí en el agua para que ablande esta cocción, o en otros momentos se va a convenir consumirla como puré, quitándole por ejemplo esa pielcita, acompañándote además de una manzanilla o un emoliente para que te ayude en el proceso de digestión. Pero muchas veces ocurre también que el intestino, donde tenemos toda una cantidad de bacterias y una serie de microorganismos que conviven, está alterada y necesitamos a esa fortalecerla. ¿Cómo? De dos maneras, con aquellos alimentos que me aportan prebióticos, es decir, comidita para estas bacterias. ¿Cuáles son? Ejemplos claros y que deberían estar siempre presentes, la alcachofa es un excelente prebiótico. Pero también podemos mencionar ahí al yacón, que tiene tantos beneficios y debería ser uno de los alimentos bandera en nuestro país porque tiene muchos beneficios a la salud, incluyendo esto de poder aportar estos prebióticos que sirven de comidita
para estos gérmenes buenos que tenemos en nuestro intestino. Pero no solamente eso, a veces hemos tomado mucho antibiótico, mucho tratamiento y esas bacterias disminuyen en cantidad, sobre todo las buenas. ¿Cómo las recuperamos? A veces con alimentos como esto que tengo aquí, el yogurt. No es cualquier yogurt, es el yogurt natural. Es el yogur que no tiene además fruta, que no tiene azúcar, que no tiene nada de añadidos. Y ustedes lean en la etiqueta que incluya, que diga cultivos lácticos o bifidobacterias. Es más, en casa ustedes también pueden preparar yogur y les prometo que un día vamos a hacerlo aquí en el programa para que ustedes aprendan cómo hacerlo. Ahora, hay alimentos también que suelen generar mucha flatulencia, son alimentos saludables. Y yo te pido por favor ahí un poco de paciencia. Si tú, por ejemplo, comes el brócoli, es algo que te encanta, pero tú comes el brócoli, por ahí ya sé que me voy a llenar de gases. Ten en cuenta que son solamente gases, no es una enfermedad. Y vas a poder caminar un poquito, hacer algo de ejercicio y de esa manera expulsar los gases y beneficiarte de ese brócoli. O también ocurre con la cebolla o con el pimiento, que son alimentos que tienen muchas propiedades para la salud y la verdad, antes de retirarlo hay que tratar de sostenerlos un poquito en la dieta. Claro, si te caen demasiado mal, obviamente vas a tener que retirarlos. En algunas personas que tienen colon irritable se ha observado que tanto la leche como los alimentos que contienen trigo, y en este caso hemos traído un pancito de molde para que ustedes lo tengan ahí de referencia, al parecer podría caer mal también a las personas que tienen intestino irritable. Y cuando hablamos de trigo, no solamente va a ser el pan, sino también la galleta, el fideo, los queques, todo lo que tenga trigo y también lácteos y derivados. Si ese es tu caso, te das cuenta que lo que tenga harina, por ejemplo, de trigo o lácteos te cae mal, es mejor retirarlos de la dieta y buscar, Jenny, reemplazos, por ejemplo, de alimentos fuentes de calcio, que una de las alternativas es el pescadito pequeño como la sardina, que tiene buena cantidad de calcio, la anchoveta, que es una excelente alternativa también. Hay formas de hacerlo. Perfecto, entonces en el tema de intestino, colon irritable, volvemos a la tríada de la buena salud, la prevención, acudiendo a los chequeos médicos, ya nos dijo 45 años, ¿no? Por sobre 45 años hay que hacernos una colonoscopía y endoscopía de ley, y el ejercicio y la buena alimentación. Gracias por su preferencia. Mañana el especialista responde todas sus preguntas sobre la osteoporosis, así que vaya haciendo sus consultas también y escribirlas si quiere a través de las redes sociales. Nos vemos ahora a las 5. Cuídense. Chao.